sus palabras, por la presentación. Comentaré brevemente que acá en La Libertad, donde yo desarrollo mis actividades jurisdiccionales y también académicas, bueno, ahora por lo pronto, ¿no? Dado pues a que fui presidente de corte en el bienio 2019-2020, ¿no? Esas actividades administrativas y políticas asumían de mi parte mucho trabajo, y obviamente el tema académico como que lo mantengo en suspenso en tanto a el dictado de clases, pero ya sí en el tema de conferencias, siempre manteniéndonos en los temas de derecho penal y sobre todo derecho procesal penal. Así que con todo gusto. Un saludo especial a todas y todos para primero desear que se encuentren bien de salud en sus casas, con sus familias y en esta jornada académica dentro de este diplomado especializado. Tratar una temática que está relacionada al daño corporal, ¿no? Pero también, dado a que nos referimos a la violencia de género y específicamente la violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar, siendo una tendencia que se está marcando dentro de una serie de políticas que adopta el Estado en general para mitigar pues este flagelo que significa la violencia contra las mujeres penal, para poder obviamente buscar herramientas que puedan ser claramente utilizadas por los operadores del sistema, o en general, ¿no? Tanto a nivel de las medidas de protección como medidas cautelares, ¿no? Para garantizar bajo un corte inmediatista y efectista también, ¿no? La protección a las mujeres con carácter punitivo, obviamente, dentro de los jueces y juezas de familia, ¿no? En la subespecialidad dentro del marco de la ley 3034 y 3064, perdón, y también, obviamente, todo el marco punitivo, ¿no? Que también es un brazo importantísimo, ¿no? Para poder establecer eventuales responsabilidades y sanciones dentro de un proceso penal instaurado, ¿no? Ya dentro de lo que conocemos como el Código Procesal Penal, ¿no? Ya sabemos bien, ¿no? Que se trata de un instrumento procesal valioso, ¿no? Para resguardar la eficacia y las garantías, y evidentemente se está ya aplicando en todo el país, siendo Lima hace poco nada más que ha ingresado en su implementación. Ahora bien, este tema que está relacionado a poder establecer algunos de índole interpretación sistemática, ¿no? Como lo plantea el Código Penal, en lo que son lesiones corporales y psíquicas, ¿no? Sobre todo, como ya insistimos, dado la nomenclatura de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Si fueran tan amables, y si es que empezaríamos ya, Reader, me pueden facilitar, por favor, me pueden apoyar. Maestro, su audio está un poquito fallando. El audio. Sí. Bueno, no sé, ahora está mejor, no sé si es por la distancia o es el problema del, quizás la Es el red. internet, la red, sí, pero ya se va solucionando por poquitos, pero igual yo le voy diciendo cuando Por es el favor, momento que esté por favor. fallando. Me da unos segunditos, por favor, para ¿Cómo compartir no? pantalla.
Listo, maestro, voy a compartir. Gracias. Listo. Usted me dice y yo lo más paso. Gracias. Y como había se anunciado, ¿no? El día de hoy, esta jornada dentro de este diplomado que se está dictando, vamos a abarcar el tema, conforme se nos ha propuesto además, sobre criterios jurídicos cuantitativos para la tipificación de las lesiones corporales. De repente también debe incorporarse lesiones psíquicas, ¿verdad? Que ahora también ingresan dentro de los aspectos cuantitativos. También se cuantifica, ¿no? De tal manera que podemos determinar claramente este marco integrador a todo tipo de lesiones, ¿no? O afectaciones que se puedan generar en el ámbito de la violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, ¿no? Hemos justamente considerado dentro de la lesionología, ¿no? Como rama de la medicina legal enfocada como aporte significativo para poder definir, ¿no? Los tipos legales y obviamente la calificación jurídica concerniente y adecuada dentro de un proceso penal por parte de, obviamente, la fiscalía que propone, pero también es importante, y esto veremos más adelante, que si bien es cierto, ¿no? Existen categorías del derecho penal claramente, están definidas, ¿no? En la parte general se vienen a definir o plantear una serie de conceptos y en la parte especial definir comportamientos y sus consecuencias jurídicas punitivas, aquellas que no tienen esa connotación, pero que son, sean como penas accesorias en determinado caso, ¿no? Que van, o penas conjuntas con las penas privativas de libertad. Pero habría que precisar que el derecho procesal penal es dinámico, ¿verdad? Y si bien es cierto, como había mencionado, el fiscal, ¿no? Que es el titular del ejercicio público de la acción penal, y además es el titular de la carga de la prueba, quien dirige la investigación en el nuevo proceso penal, ¿no? Está sellando, según su teoría del caso, también la calificación jurídica, ¿no? Luego de las primeras diligencias o las diligencias preliminares, así lo llama el código, va a decidir la formalización de la investigación preparatoria sobre un determinado componente fáctico, ¿verdad? Sobre hechos que suelen ser inmutables, o sea, no se modifican, pero sí hace una calificación jurídica tentativa, ¿no? Sobre la base de la tipificación, teniendo en cuenta el tipo legal correspondiente, esto podría mutar, podría modificarse en el curso del proceso penal. Incluso, como bien saben ustedes, la Fiscalía está habilitada para proponer una calificación jurídica alternativa, ¿no? Ustedes conocen perfectamente, y en el ámbito de las lesiones, eso es perfectamente viable, en tanto tenemos lesiones de diversa entidad, de diversa gravedad, y por ende bien podríamos, ¿no? Establecer una alternatividad dependiendo, ¿no? De cómo se va dando el cauce del proceso penal entre, por ejemplo, lesiones graves, lesiones leves, ¿no? O simplemente lesiones graves y lesiones, ¿no? Porque esa sería la denominación más correcta en a mi entender. Muy bien, vamos a hacer un abordaje de introducción, si se quiere, sobre las políticas públicas institucionales y la política criminal estatal en relación a la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, pero también, obviamente, en lo que concierne a el enfoque, ¿no? El enfoque legal y la interpretación de los tipos legales sobre las lesiones, porque eso es lo que se nos ha tocado, nos ha tocado comentar el día de la fecha,
Y obviamente ese enfoque nos va a permitir realizar una interpretación también de las disposiciones jurídicas, ¿ah? Pueden llamarle también, ¿no? Disposiciones normativas, ¿bien? Hay una diferencia entre, bueno, quisiera hacer, en algún momento voy a hacer algunas acotaciones, ¿verdad? Y las disposiciones normativas, a diferencia de la norma, ¿correcto? Una disposición normativa es tal cual se encuentra establecida en el código, y la norma, ¿no?, es luego ya de haber sido interpretada, ¿no? Es decir, ¿no? Por eso es que según Guastini, tenemos el enunciado interpretativo, entonces el artículo de la ley penal, y tenemos el enunciado interpretado, ¿no? Una vez ya sometido por el intérprete, la interpretación jurídica, ¿no?, ya pasa a ser, entiéndase, una norma. Bien. Luego de eso vamos a ver un poco el tema de un análisis exegético sobre algunos artículos en donde evidentemente el legislador ha planteado el tema de las lesiones, ¿correcto? Estas lesiones, como ya mencionamos, enfocadas en el aspecto de la violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, ¿no? Vamos a hacer un análisis también comparativo y en su momento una interpretación también de algunos dispositivos del código, ¿no? Y obviamente hacer una crítica, no corresponde a alguna regulación del código, sobre todo en lo que tiene que ver con el carácter punitivo, ¿no?, de violencia contra la mujer. Al final, hacer un esquema, como ya dijimos, comparativo a nivel de un cuadro, y también poner algunas modificatorias de los articulados pertinentes del Código Procesal Penal, sobre todo en lo que tiene que ver con violencia psicológica, y finalmente absolveremos algunas inquietudes, algunas dudas que puedan ustedes tener en este tema, ¿cierto? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, doctor, está la políticas públicas. Ok. Perfecto. Entonces, tenemos, si lo podría, por favor, que todavía no se visualiza. Sí, doctor, está... a ver, vuelvo a visualizar otra vez. Porque A yo ver, seguía viendo la parte, sí. a ver, doctor, usted me dice si no se puede ver. A ver, un momento, por favor. A ver, vamos a ver, habilitar. A ver, un momento, por favor. Voy Sí. a volver a compartir. Ahí está. ¿Sí se puede ver? Ahí está la diapositiva, tengo la... Ahora sí, sí, sí. Excelente. Sí, Listo, gracias. maestro. Gracias. Sí. Vamos a ver. Y un tema importante que seguramente ya lo han abordado, ¿verdad? Anteriores expositores, ¿no?, han abordado el tema en relación a lo que son las políticas públicas y las políticas institucionales. Bien. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector, o sea, tiene la rectoría, ¿no?, en relación a lo que está relacionado a la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, ¿verdad? Tenemos un grupo de la sociedad especialmente vulnerable,
¿no?, históricamente ha sufrido violencia y discriminación, digamos, dentro de un régimen por lo general patriarcal, ¿verdad? No quiero ahondar mucho en esto, que son factores básicamente sociológicos, ¿no?, que tienen también incidencia psicológica en las relaciones que se dan en pareja, sobre todo, que dan lugar, pues, a una serie de distorsiones, ¿no?, sobre la forma en que debe ser tratada una mujer, y dentro de esto surgen una serie de aspectos de la violencia. La que más incidencia tiene es la violencia doméstica, ¿no?, por eso que afecta también a los integrantes del grupo familiar. Todo esto, sin duda, debe ser asumido como una política pública, ¿correcto? Cuando hablo de una política pública, tiene una serie de aspectos transversales que abarcan a todas las instituciones, digamos, algunas que están más involucradas que otras, pero es importantísimo, ¿no?, esto sea asumido el Estado de una manera seria, responsable, eficiente, ¿correcto? Y vemos de que ha habido algunos esfuerzos, no podemos negarlo, pero la vorágine, ¿no?, de violencia contra las mujeres no cesa, ¿no? Pareciera más bien que se incrementa, ¿no? Y esto es algo que quizás vinculado, ¿no?, a cómo es que se publicita todo este tema, ¿no? Es tan perverso, diríase, ¿no?, que se cometen crímenes con ensañamiento muchas veces, ¿no?, y a veces la luz pública, ¿no? Vimos hace mucho un caso de un mercado, ¿no?, un vigilante, bueno, tenía esa condición, se acerca a su expareja y desenfundando el revólver, ¿no?, le dispara, pues, una serie de proyectiles, ¿no? Entonces, y esto fue visto, que fue grabado incluso, ¿no?, por cámaras que están apostadas en los mercados, a sabiendas de, ¿no? Ahora, esto sí es preocupante, ¿cierto?, porque estamos hablando de claros feminicidios que se incrementan en número, también en modalidades cada vez más complicadas, por llamarlo, ¿no? En fin, levantaron la mano, me parece. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, maestro, le doy pase a la pregunta del doctor Carlos. Por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Tengo una consulta. En sí, la política pública serían las medidas que toman las instituciones públicas para evitar la violencia o, bueno, malestar de la sociedad y eso. No, en realidad las políticas públicas es, más que medidas, es toda una estrategia, ¿verdad?, que diseña el Estado, ¿no?, partiendo por el ente rector, según corresponda, para conjuntamente con el resto de las instituciones vinculadas se pueda, ¿no?, hacer un abordaje real, efectivo, ¿no?, contra un determinado problema. Es un problema de corte general, ¿no? No es un problema focalizado, sino es un problema general, permanente, ¿cierto?, y que merece, pues, adoptar, es el nombre, una política pública, y que en donde todos se comprometan, ¿no?, de una manera unívoca hacia resolver ese problema. Y se adoptan una serie de medidas, ¿no?, de diferentes sectores, ¿no?, de diferentes, articulados, obviamente, por el ente rector. En nuestro caso, constituye el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Eso es lo que entendemos por una política pública, para diferenciarla de las políticas institucionales, ¿correcto? Aquellas que se adoptan en las propias instituciones, ¿no?, independientemente de que tengan o no tengan la rectoría, ¿no? Cuando hablamos de rectoría es el liderazgo, por llamarlo así, ¿no?, primordial respecto de un aspecto propio de un problema que ocurre en el país. Entonces,
políticas institucionales, a diferencia de las políticas públicas, que son más globales, ¿no? Más, son aquellas que se adoptan dentro de las instituciones, para también, si se quiere, enervar, ¿no? Para eliminar o reducir esa problemática que es cotidiana, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, dentro de los casos de violencia contra la mujer. En todas las instituciones, lamentablemente, lo digo, es lamentable, subsiste, ¿no? En mayor o menor medida, ¿verdad? Y de una manera abierta o camuflada, el acoso, ¿verdad? Y si bien es cierto, eso ha disminuido, creo, ¿no? Ha disminuido, no es menos cierto también de que se mantienen prácticas, ¿no? Prácticas sobre el acoso. Y estas prácticas, evidentemente, tienen que ser abordadas. ¿Bien? Tenemos el delito también ahora, no sé si ya está tipificado, ¿no? Aquello que antes parecía una costumbre insana, ¿verdad? Según, incluso para los hombres les decía, ¿no? Algo tan normal, como un lopo, entre comillas, que no tenía nada de agradable, ¿verdad? Pero era un tema normalizado, ¿no? Y sin embargo, ahora entendemos que esto afectando como que, obviamente, a la mujer, esto puede llevar a los tribunales. Entonces, si es que también dentro de las instituciones tenemos esta situación, o posiblemente puede haber, probablemente, ¿no? Entonces tenemos que tomar acciones, ¿no? O algunas medidas preventivas para que ello no ocurra. ¿Bien? Y esto es parte de las políticas que pueden tomarse en cualquier institución, ¿no? Donde yo trabajo, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, puede ser, qué sé yo, incluso instituciones privadas, ¿no? En donde, por ejemplo, se deje claramente establecido que hay un rechazo tajante contra el acoso. Estamos hablando solo por poner un ejemplo, ¿no? Pero otros temas también. Y esto también, además, mostrarse permeable para que la mujer que se siente acosada, ¿no? Pueda denunciar, ¿no? Sin ningún tapujo, y que será, obviamente, tramitado dentro de los cauces regulares, con salvaguarda pues, de la intimidad, porque esto no puede ser así nomás publicado, pero sí garantizando que esto llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, no más impunidad ni un ámbito de violencia contra las mujeres, ¿no? Y obviamente podemos tener también la cuota de género, etcétera. O sea, hay varios temas que se pueden abordar como políticas institucionales para trabajar conjuntamente las instituciones dentro de un marco más global, más amplio, que son las políticas públicas. ¿Avanzamos? Sí, doctor, está activo. Ok. Un tema, sin duda, paradigmático en la lucha global, digo, ¿no? En el orbe, especialmente latinoamericano, la violencia contra las mujeres es la Convención de Belém do Pará. ¿No? Nuestro vecino y hermano país de Brasil. ¿No? La Organización de los Estados Americanos aprueba la Convención de Belém do Pará, ¿no? Digamos, en denominación, nomenclatura, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entra en vigencia el 5 de marzo del año 95, ¿no? Muy próximo ahí y respetuoso, sin duda, de los compromisos internacionales que tenemos como Estado, ¿no? Y considerando que, en efecto, ya la propia Organización de las Naciones Unidas había establecido protocolos, ¿no? Para la lucha contra la violencia en contra de las mujeres, valga la redundancia, ¿no? Ya el Perú aprueba, ¿no? Resolución legislativa número 26.583, y 2 de marzo del 96, que fue ratificada el 4 de abril de ese año, depositada, porque es necesario ya, cuando se habla de tratados, ¿no? Internacionales, el 4 de junio del 96, que entró en vigencia, y nada más al mes siguiente, ¿no? El 4 de julio del año 1996. Y la convención, ustedes conocen perfectamente, ya seguramente se ha tratado antes, no quiero extenderme mucho, es solamente un marco introductorio en esta clase, y está, en todo caso, desarrollando con amplitud, ¿no?
y con buen criterio, además, dígase mi opinión, ¿no? Porque es opinable todo, ¿cierto? En el derecho, ¿no? Pero, en mi opinión, sí, ¿no? En tanto sectores de la población más vulnerables, ¿verdad? Más vulnerables, que merecen un tratamiento diferenciado, ¿correcto? Porque lo que se busca desde la perspectiva de las normas jurídicas, y especialmente supranacionales, es equiparar, ¿no? Esas desigualdades históricas que se han generado en la sociedad, ¿no? Y hablamos de una serie de poblaciones vulnerables, ¿no? En el caso de niños, de personas con discapacidad, mujeres, ¿no? Desplazados, etc. Es decir, es amplio, ¿no? El margen de personas vulnerables. Y nosotros lo que tenemos que entender claramente que estas normas, estas convenciones internacionales que son aprobadas, pasan a formar parte de nuestro derecho interno, son evidentemente normas que nosotros estamos obligados como Estado a cumplir, ¿no? También, ¿no? Los operadores jurídicos a invocar, ¿no? ¿Bien? Entonces, desde la perspectiva nuestra, como ya hablo en mi primera persona, magistrado, ¿no? Sin duda, conocer perfectamente la convención y aplicarla, ¿verdad? O sea, no es una función meramente declarativa, sino tenemos que aplicarla a la resolución de casos concretos. Y nos puede ayudar también la interpretación jurídica de las normas de diversa índole o especialidad que se dan en relación a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y, y obviamente desde la perspectiva de los operadores jurídicos, llámese fiscales, llámese abogados, personas que elaboran en instituciones públicas vinculadas al tema en particular, ¿no? Eh, Podamos también internalizar, ¿no? Estas convenciones, estos tratados, ¿no? Y utilizarlas también como argumentos en los discursos que podamos nosotros estar llevando adelante en un proceso penal oral, por ejemplo, en materia penal, pero también en otros, ¿no? De otra especialidad, laboral, administrativo, incluso civil, o familia, qué sé yo. O sea, hay, digamos, una serie de temas que ya por el tiempo no vamos a mencionar, pero es muy, muy importante esta convención de Belén do Pará, y es ser importante también para generar dentro de los procesos judiciales, ¿no? Abrir un poco, ¿no? Estos márgenes estrechos que normalmente pueden tener algunos jueces o juezas, digo, no todos, no voy a generalizar, ¿no? En relación a cómo se administra justicia, ¿no? Y cómo debe otorgarse tutela judicial efectiva, ¿no? A estos grupos vulnerables, ¿no? Bien, ahora, solo para poner un ejemplo así, brevísimo, nada más, sobre el caso de personas con discapacidad, ¿no? Bastante poco, nada más, dirigiendo yo una audiencia de segunda instancia, ¿no? O sea, decir, una audiencia de apelación de sentencia, y como quiera que todavía estamos en el régimen de la virtualidad, ¿no? Teníamos una audiencia en donde el apelante, un sentenciado en primera instancia, se encontraba en el establecimiento penitenciario de Trujillo, ¿no? Que queda en el sector del Milagro, seguramente algunos conocerán de oídas, ¿no? No conocerán directamente, ¿no? Bueno, no, tampoco es como para ir de paseo por ahí, ¿no? Y es que el abogado, su abogado, dentro de su esquema de defensa, consideró de que debía declarar. Como, bueno, está bien, ¿no? Es su derecho a declarar. Y resulta que su declaración, o sea, digamos, no era muy diáfana, ¿no? Es decir, se escuchaba entrecortado, y en realidad, para poder hilar ese seguimiento y poder, en todo caso, anotar, y luego de grabar, si se puede, lo que el señor
el procesado delante decía, iba a ser bastante complicado, ¿no? Entonces, la justicia no puede ser meramente un acto formal, ¿verdad? Sino tiene que ser también de justicia material, obviamente, siendo el derecho a la defensa, en este caso, defensa material, porque estaba en un descargo, ¿no?, sobre las imputaciones, evidentemente era necesario, pues, tener claro cuál es su versión, ¿no? Y resultaba que este señor, ya el abogado incluso lo había anunciado, ¿no?, tenía problemas del habla, ¿no? Era una persona que nosotros comúnmente le decimos tartamudo. Entonces, esa tartamudez, esa disfunción en el habla no le permitía, sumado pues a la brecha tecnológica, ¿no? Es decir, que hay problemas de interconexión, ¿no?, como se me estaba refiriendo Reader hace no mucho, que no se me escuchaba bien, pero sumémosla incluso que tengo problemas del habla, entonces ahí sería más complicado, ¿cierto? ¿No? Entonces ya estaba en su declaración y suspendí el debate, ¿no? Y lo interno, ¿no?, a través del celular, con los magistrados, les hice ver que no se le podía escuchar. Ellos compartieron esa apreciación y les propuse que continuemos con la audiencia de manera presencial, ¿no? Eso es trasladarnos al establecimiento penitenciario, ¿no?, con todas las medidas de bioseguridad, por cierto, para poder garantizar los derechos de acceso a la justicia, ¿no?, de una persona con discapacidad. O sea, hay una discapacidad en el aula, ¿correcto? Esto tiene que ver. Nosotros, como magistrados, jueces, tenemos que allanar todos los obstáculos que puedan haber a efecto de que la justicia pueda hacerse eficiente, ¿no? Y bueno, el abogado no lo había dicho, no lo había planteado, por eso vamos a que, bien es cierto, los jueces son finalmente el baluarte de las garantías, ¿no?, a favor de los justiciables en general. No es menos cierto también que, bueno, hay jueces y jueces, ¿no?, o juezas y juezas, y en ese caso, bueno, no es que me quiera echar flores, ¿no? Finalmente, creo que tenemos que aplicar la convención, ¿no? Y no es que era lo que tenía que hacer, no era tampoco una cosa de otro mundo, pero el respeto de, ¿no?, los derechos que le asisten al imputado. Pero no, quizás no todos lo hacen, no todos lo advierten, y es donde la función del abogado es primordial, ¿verdad? Y es donde debe entrar el abogado, ¿no? Y hemos visto que se dejan una serie de espacios vacíos, que normalmente no son cubiertos por los magistrados, se pueden generar algún tipo de decisiones que no sean las más satisfactorias. Bueno, eso solamente un pequeño ejemplo nada más, lo que tiene que ver con acceso a la justicia, personas con discapacidad y obviamente la aplicación de los postulados y las normas de la Convención de Belén do Pará. Han obligado a los estados, a partir de esta convención ya, en este caso nuestro país, a una serie de acciones de carácter inmediato y de carácter progresivo, ¿no? De carácter inmediato, ¿no? Tenemos incluir en las legislaciones internas, ¿no?, una serie de dispositivos o de preceptos, como le llaman los españoles, penales, civiles, administrativos, ¿no?, de cualquier otra naturaleza también, ¿no?, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Evidentemente, entonces, fiel a los compromisos, así debe ser, además, con todo este sistema, ¿no?, interamericano de derechos humanos, el Estado, en este caso, hablamos de violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar, estuvo obligado, si lo ha hecho, ¿no?, en la incorporación de una serie de tipos legales, ¿no?, específicos, ¿no?, respecto de la violencia contra la mujer, y la modificación de otros, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, en el Código Penal, de un marco regulativo específico. La ley 30.064 también, obviamente, ¿no?, que no solamente define, ¿no?, al igual que su reglamento, los temas de la violencia contra la mujer, integrante del grupo familiar, los mecanismos del proceso, las características que adopta los procesos
de violencia contra la mujer, el establecimiento también de todo un aparato judicial, ¿no?, enfocado en brindar medidas céleres, ¿verdad?, como son las medidas de protección, y con carácter inmediatista, ¿no?, para poder, por lo menos, ¿no?, en cierta forma, aplicar esta violencia física o psicológica que se puede dar contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Entonces, esto es importante, ¿no?, en diversos ámbitos. También normas de corte administrativo, claro está, ¿no?, en las instituciones implicadas, como es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y así, ¿no? Por ejemplo, debemos también tomar en cuenta un aspecto de salud mental que es fundamental y que en donde quien debe asumir esta obligación es el Ministerio de Salud, ¿no? Obviamente. Y todo esto debe estar, pues, concatenado, ¿no?, al trabajo que realizan los gobiernos regionales, las municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, ¿no?, son compromisos que debería asumir de inmediato el Estado, lo ha hecho, efectivamente. A veces, digamos, de repente, por el apremio y todo ello, ¿no?, unos temas que todavía han quedado cabos sueltos, ¿no? Es algo que deberíamos afiatar, y ya veremos más adelante, ¿no?, cómo se podría hacer una propuesta de modificación, o por lo menos de adecuación a los tipos legales vigentes. Y también tenemos los de carácter progresivo, ¿no?, como la modificación de patrones socioculturales, de conducta, hombres y mujeres, fomentar programas de educación gubernamental, entonces, el sector público, claro, estamos hablando, y el sector privado también, que resalten los problemas que derivan de la violencia contra la mujer. Y en esto sí estamos en deuda, claramente, porque algunos esfuerzos se han hecho, ¿no?, desde el Ministerio de la Mujer, pero sigue siendo, digamos, bastante exiguo, ¿no?, a mi modo de ver, afrontar el real problema, ¿no? Conocemos, creo yo, y ya se ha tratado, se trata así como una pandemia, ¿verdad? Es un mal endémico en la sociedad, ¿no? Y sobre todo en las sociedades, digamos, en vías de desarrollo, ¿no?, para utilizar un término más agradable, ¿no?, tercermundista, en donde, pues, los patrones socioculturales del machismo, ¿no?, acendrados, ¿no?, no solamente en los hombres, sino también las propias mujeres, ¿no?, que han, digamos, crecido bajo esa aura paternalista, ¿no?, y en donde hay un nivel de sometimiento hacia la figura, ¿no?, patriarcal, etcétera, ¿no? Pero eso va bajando, va bajando. Pero obviamente hay aspectos que se han heredado, ¿no?, y que se van asentando en un determinado contexto de familias, de la sociedad y del país, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que modificar, ¿no? Y en eso sí es cierto que los currículos, ¿no?, de los colegios, sobre todo las escuelas, tienen que cambiar drásticamente, ¿no?, drásticamente, lo que significa cómo vamos incorporando, ¿no?, estos aspectos que son debatibles también sobre el tema del género, ¿no?, patrones, prototipos y estas situaciones que evidentemente todavía están viendo de manera muy cerrada, ¿no?, dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, es algo que, insisto, todavía es un pendiente, ¿no?, en la asunción que debe hacer el Estado peruano sobre la Convención de Belén do Pará respecto de las acciones de carácter progresivo. Vamos al siguiente, por favor. Hemos visto, en todo caso, un tema de política pública, estatal, ¿verdad? Las políticas institucionales, obviamente, ¿no?, cada institución, pública o privada también, es más, debe ser exigencia también de las entidades privadas, ¿no?, del sector privado. Ahora vemos
someramente el tema de la política criminal, ¿no? La política criminal son ya más bien acciones, son mecanismos y estrategias para combatir, obviamente, buscar prevenir la comisión de delitos, ¿no? Y en este caso, los delitos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, ¿no? Podríamos decir que esta política criminal, el Estado peruano se ve fortalecida, ¿no? O tiene un mayor envión, una situación de mayor predominio a partir de la convención de que se aprueba, ¿no? Por parte de nuestro país, esta convención. Belén do Pará. Aquí ya se va tomando en serio, ¿no? De una perspectiva de los aspectos vinculados a la política criminal, ¿no? Desde el marco legislativo, claro está, para poder establecer la incorporación de tipos legales, para modificar otros, ¿no? En tantos comportamientos prohibidos en función de este rasgo claro de la violencia, y evidentemente también en cuanto a la política criminal, es la de establecer sanciones, ¿no? Sanciones que sean respuestas eficientes dentro del ámbito de la finalidad del derecho penal, que es la prevención, ¿no? La prevención, una prevención general, obviamente. También tenemos la prevención especial, la positiva, y todo esto forma parte de la política criminal. Debe, sin duda, formarse o robustecerse con los aportes de las ciencias jurídicas o extrapenales, ¿no? Tanto tenemos pues, la psicología, ¿no? La sociología, la antropología, ¿no? Muy importante para establecer el tema, etiológico, o sea, de dónde derivan, cómo nace la violencia en nuestro país, ¿no? Es algo que tenemos que ver. Y ahí es donde desemboca una política criminal en la materialización de disposiciones normativas, que, como dijimos en su momento, merecen ser interpretadas. Levantaron la mano, Carlos Piero. Sí, doctor, le doy pase al doctor Carlos. Doctor Claro. Carlos, está activo su audio. No, no soy doctor, aún soy estudiante, pero digamos. Profesor, tengo una consulta. Claro. Exactamente a qué se refiere política criminal. Bien. Política criminal, en términos generales, es la posición en el ámbito del derecho penal, ¿no? Por ende punitivo, ¿no? De un determinado problema que azota a la sociedad en un contexto determinado de tiempo y de espacio. Y esto significa, ¿no? El adoptar desde el plano legislativo, básicamente, dador de normas, ¿no? De leyes, para ser más exactos, ¿no? Una estrategia, ¿no? Una estrategia de cómo combatir ese problema que se genera en la sociedad, ¿verdad? Entonces, la política criminal entonces está vinculado a la incorporación de tipos legales, ojo, ¿no? Acuérdense, entonces, principio de legalidad, solo a partir de que se encuentre plasmado de modo taxativo en la ley, se puede establecer de un comportamiento punible, ¿no? De otra forma no podría, por más que nos cause incluso hasta conmoción un hecho determinado. Y otro tema importante sobre la política criminal es el establecimiento de las penas, ¿no? El incremento, la reducción de las penas. La política criminal también está relacionado a, por ejemplo, la descriminalización, ¿no? O sea, es decir, si consideramos que, si bien es cierto, se trató un momento histórico, una situación que merecería o merecía ser
sancionado finalmente, bueno, estamos seguramente en una evolución de la sociedad donde ya eso no es lo más recomendable, lo más atendible, y por eso debe ser descriminalizado, ¿no? Entonces, todo esto es un enfoque que hace el Estado, especialmente, insisto, el Poder Legislativo, lo hace también el Ejecutivo, cuando a través del procedimiento de delegación de facultades, ¿no? Cuando el Parlamento, ¿no?, le delega para que realice, evacúe. Importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el tema de política criminal, ¿no?, es importantísimo en su momento, por ejemplo, ¿no? En su momento. Se combatía tráfico de drogas, ¿correcto? ¿No? Bueno, ya bastante tiempo atrás, ¿no?, ya el tráfico de drogas es un delito, fue considerado delito. ¿Bien? Entonces sabemos el daño hacia la salud pública, ¿no? Entonces ahí vemos los intereses jurídicos protegidos, aparte también de todo este aspecto que se viene a estudiar en la política criminal, luego a trasladar las leyes. Pero ocurre que se puede advertir, ya no solamente el problema era el tráfico de drogas, ¿no?, sino que se estaba haciendo esas ingentes cantidades de dinero que devenían, ¿no?, que tenían como hecho precedente a las drogas, ¿no? O sea, derivaban del tráfico de las drogas, ¿no? Este dinero se invertía impunemente, ¿verdad?, en una serie de aspectos, patrimonios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no era sancionado en su momento, ¿verdad? No era sancionado. Entonces, los estados comienzan a asumir eso como un grave problema, ¿no?, para la economía de los estados, incluso, ¿no? Porque se trataba ahí de una competencia desleal, o sea, había unos aspectos socioeconómicos graves, ¿no? Entonces, consideraron pertinente establecer una política criminal, ¿no?, para también incorporar, ¿no?, ¿no?, esas operaciones derivadas del tráfico de drogas o delito, ¿no? Y ahí donde aparece, pues, el famoso lavado de activos, ¿no?, se incorpora como delito. Antes no lo era, ¿verdad? Entonces, ese diseño, digamos, las medidas, esos mecanismos, son propiamente la política criminal. Y como decía, la política criminal debe nutrirse también de otras disciplinas, ¿no?, para poder hacer un diseño más eficiente de los tipos legales, ¿correcto? O el soporte que debe haber, ¿no?, de las normas que se dictan en el Parlamento o por delegación de facultades en el Ejecutivo. Muy bien. Entonces tenemos que aquí, en cuanto a la violencia contra la mujer, ¿no?, evidentemente es toda una política criminal, ¿no? ¿Cómo, digamos, el Estado debe asumir este flagelo contra las mujeres? Han ido sucediendo una serie de normas internacionales, algunas de carácter interno doméstico, pero eran insuficientes, ¿no? Correcto. Entonces, tomando, desde la Convención de Belén do Pará, y ese compromiso internacional, entonces decimos, vamos a diseñar una correcta política criminal, ¿no?, con comportamientos típicos y con sanciones punitivas, drásticas, para poder mitigar este enorme problema, ¿correcto? Entonces, ahí es donde se incorpora en el Código Penal, conforme aparece en la diapositiva, ¿no?, el artículo 108b, ¿no?, se incorpora por la ley 30.068, publicada el 18 de julio de 2013, es, como ustedes conocen, el delito de feminicidio. ¿Bien? El artículo 121b, ¿no?, es lesiones graves contra las mujeres
Estimados participantes, creo que la conexión del doctor. ¿Sí? Doctor, ¿nos logra escuchar? Por favor, quisiera saber si del doctor es su señal. Creo que sí. Es la señal del doctor. Estimados participantes, en breves minutos estamos volviendo con lo que es la clase. Referente a las preguntas, sería al finalizar, porque tenemos clase también a las 9. Si está muy mala su conexión del doctor, ya en unos segundos se está conectando. Agradecería su gentil comprensión. Sí, unos segundos, por favor. Al doctor Luis también ya se le va a dar el uso de la palabra. El doctor ya se está conectando. Agradecería que su gentil comprensión. Sí, doctor. Su audio nada más falta, doctor. Sí, mil disculpas, se fue la señal, tratando de conectarme con internet. Sí, no hay problema, doctor. Ya. Le doy pase porque como tenemos clase a las 8:45. Ok, ok. Sí, doctor. Sí, sí. Me avisan también cuando quieran hacer un break, lo que sea, de unos minutos, pero si gusta, había levantado una mano. Sí, doctor. Sí, justo a los participantes, al doctor Luis. Doctor Luis, ¿está activo su audio? A ver si me logra escuchar. Listo, doctor Luis. ¿Está activo su audio? Muchas gracias. Gracias, doctor, por su exposición. Doctor, tengo No, que a una usted. pregunta. En el caso del delito de agresión a la mujer y los integrantes del grupo familiar que contempla el artículo 122b del Código Penal, ¿el sujeto activo puede ser una mujer, doctor? Es decir, la agresión de una mujer a otra mujer, ¿cabe esa posibilidad? Y la otra es, doctor, ya que está hablando de la Convención Belén do Pará, si cualquier agresión a una mujer se configura dentro de este contexto del 122b. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Bueno, en realidad es un tema debatible, ¿no? La doctrina en relación al sujeto activo todavía no ha, el delito que usted me comenta, el 122b, ¿no? Agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar. Aún no se ha decantado un poco el estudio sistemático de este tipo legal, ¿no? Pero sí del feminicidio, ¿correcto? Y tienen, digamos, algunos aspectos incidentes en común, ¿no? Sobre todo, ¿no? No el resultado, claro está, ¿no? Porque el resultado es completamente diferente, ¿no? Y también, obviamente, el bien jurídico protegido, ¿no? En el caso de homicidio humana independiente, y en otro caso viene a ser, en otro caso, salud, o viene a ser también igualdad material, qué sé yo. Pero eso vamos a verlo luego. Sobre la pregunta, y aunque más adelante empezaba a abordar algo así, pero ya que se me adelantó, en cuanto al feminicidio, ¿no? Y tratándose en ambos casos, ¿cuál es la coincidencia en la redacción de los tipos legales, ¿no? Del 108b y el 122b? Es, dice, lesiones contra la mujer, ¿no? O dar muerte a la mujer, ¿no? Por su condición de tal. Esto dice, por su condición de tal. Eso es lo coincidente en ambas normas. Entonces, hagamos un poco el debate concerniente al feminicidio sobre el sujeto activo, ¿no? Y veamos, pues, ¿no? Cada quien saca sus conclusiones, ¿no? Porque esto resulta. Y sobre eso, sobre el feminicidio, que se puede traspolar al 122b, insisto, es debatible, ¿correcto? Es debatible. La doctrina y la propia jurisprudencia no está del todo, no es pacífica, ¿verdad? No es pacífica. Tanto que la jurisprudencia nacional
ha considerado con el caso del feminicidio, el sujeto activo del delito solamente podría ser un hombre, ¿verdad? Solamente podría ser un hombre, es decir, establece un tema sesgado, ¿no? Por un tema, obviamente, del sentido, ¿no? Así se enfoca, ¿no? El sentido de que el ataque, ¿no? Al bien jurídico, vida humana independiente, contra la mujer por su condición de tal, viene dado por estos lastres, ¿no? Históricos inmanentes, ¿no? Del ataque generalmente proveniente del hombre hacia la mujer. Bien, bueno, hay una obra importante de Ingrid Díaz sobre feminicidio de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Que ella tiene, pues, dentro de la perspectiva, ¿no? De género, hay un enfoque de género también, ¿no? Hay un enfoque de género. Desde ese enfoque de género, considera de que en el feminicidio, insisto, apolado ya para este caso, agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar, podría también ser una mujer, ¿verdad? Porque, primero, porque la disposición normativa no lo discrimina, ¿no? O sea, no hay decisión, ¿correcto? De tal manera que podría tener esa incorporación, ¿no? También, ¿no? Segundo, porque considera que los criterios puramente biológicos, si bien no lo dice en estos términos, ¿no? Pero podría entenderse como algo así como desfasados, ¿no? Desfasados. En tanto, para que una mujer, su condición de mujer, sea agredida, ¿no? Bien podría provenir de un hombre, ¿no? Creo que es la gran mayoría de casos, ¿no? Que evidentemente son los que normalmente desembocan toda su violencia o descargan esa violencia contra una mujer, creo que también podría provenir de una mujer, ¿no? Independientemente de que el rol de la mujer sea no de hombre, ¿verdad? Insisto. Vamos a poner eso en un contexto, ¿no? Tenemos una pareja homosexual, ¿verdad? Y eso, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo, eso es algo más que evidente, ¿no? Y también me refiero dentro del ámbito del lesbianismo, o sea, dos mujeres en donde hay una de ellas que asume un rol, digamos, un rol varonil, por llamarlo de una manera, ¿no? Y dentro de ese rol, si estamos hablando de un rol de género, ¿no? Podría, ¿no? Suscitarse, ¿no? Una afrenta, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, o también una violencia física, corpórea, contra una mujer, ¿no? Están dentro de un ambiente incluso de ser doméstico, ¿no? Y la agresión podría estar por el lado de, dentro de la descripción que hace el tipo legal del 122b, por la condición de tal, por su condición de mujer, ¿no? Tiene sin duda, ¿no? Un enfoque bastante amplio, incluso hasta el punto de vista discriminatorio, incluso digo, ¿no? Que podría darse. Entonces, si seguimos esa posición, ¿no? Que, digamos, a mi juicio, sería la correcta, porque los patrones de comportamiento en la sociedad, ¿no? Se van modificando constantemente, ¿no? Y bueno, justamente los componentes tradicionales, ¿no? Que tienen que ver con el sustrato biológico del ser humano, pues obviamente cada vez más, ¿no? Están perdiendo un poco de terreno, ¿no? Yo no digo, y para mí, que hay un tema sin duda biológico
de inicio, ¿verdad? De inicio, y considero que incluso debe fomentarse lo que significa realmente el identificarse con tu sexo, ¿correcto? Con tu sexualidad, ¿no? Incluso desde pequeños, ¿no? Lo, lo que debería ser, ¿verdad? Es un parte también del derecho natural y remontándonos a cuestiones incluso religiosas, ¿no? Yo no soy fanático, insisto, pero me parece que independientemente de que sea un patrón o no, perdón, una concepción no religiosa, me parece que es lo natural, ¿correcto? Pero, digo, pero también debemos ser tolerantes, ¿no? Comprensivos, de la terminología de la Iglesia, de que, bueno, por diferentes circunstancias, y no voy a hablar de opción, porque algunos dicen, yo no tenía opción, entonces, en algunos casos es opción, ¿verdad? Es opción, optan por, ¿no? Incluso para poner un ejemplo, ¿no? Hay mujeres que han sido heterosexuales toda su vida, ¿no? O por mucho tiempo, ¿no? Y pues, que eso es su naturaleza, ¿no? Pero en un determinado contexto, por una serie de situaciones agraviantes, padecimientos, lo que han padecido toda su vida con hombres, han tenido la opción de tener una pareja del mismo sexo y una relación homosexual. O sea, es decir, en algún contexto es ser una opción, ¿verdad? Hay otros casos que probablemente ya es un tema de nacimiento. Bueno, también a veces es así porque es un tema también que tiene que ver con hormonas, ¿no es cierto? Y bueno, y se da así. Entonces, la sociedad no puede ser discriminatoria bajo ningún contexto y no debe ser inclusiva, ¿no? Al margen de cómo trates o no trates a una persona que debe ser principalmente, más allá del sexo, el ser humano, más allá de su opción, si es o no correcta, si tiene valores, etcétera, también es el poder identificar ya los problemas que puedan surgir en cualquier ámbito jurídico, ¿no? Y dentro del tema jurídico penal, ¿no? Sobre estas relaciones que ya no son nuevas, ojo, ya vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Ya vienen bastante tiempo atrás, ¿no? Solo que ahora en muchos espacios se están normalizando. Nuestro país todavía está un poco quedándose, pero en otros países es algo sumamente normal, ojo, ¿no? Y yo no quiero hacer ahora una polémica en torno a esto, insisto, tengo mi punto de vista, pero creo que la sociedad está yendo hacia eso, no digo avanzando, digo está yendo hacia ese tema, y bueno, ¿no? Entonces esto hace que también cambien los patrones dentro de las interpretaciones de los tipos legales, ¿no? Por eso que, en mi entender, en esa suerte de orientación de la propia sociedad, creo que no habría inconveniente, a mi criterio, ¿no? De que se puede incorporar como sujeto activo del delito de agresiones también a una mujer, ¿no? Y me parece que hizo una pregunta siguiente sobre, bueno, se trata de un tipo expansivo, ¿no? O sea, habla de cualquier forma, habla, ¿no? Es decir, el que de cualquier forma, ¿no? Pueda generar un tipo de causa, habla, ¿no? Una causación, ¿no? De una afectación psicológica, cognitiva, conductual. De cualquier forma, de cualquier manera, o sea, es decir, estamos hablando es sin duda, ¿no? Se da para una serie de situaciones, ¿no? Obvio, el operador jurídico va a tener que analizar el contexto también, ¿no? Sobre esa apertura del tipo legal, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Pero debemos entender que, pues, cuando hablamos de cualquier forma, pues, habrán señalar, bueno, obviamente, para los casos, cuando se trate de agresiones físicas, golpes, ¿no? Empujones, sé yo, ¿no? Algún tipo de jaloneo, ¿no? También puede ser físico, por ejemplo, ¿no? Cuando les toman los pelos, ¿no? Etcétera, ¿no? Todas estas situaciones, ¿no? Se pueden dar, pero lo más complicado es en el tema psicológico, ¿no? Porque también incluye este tipo legal, ¿no? La afectación psicológica, ¿no? Aparte de la corpórea, ¿no? Y ahí sí, pues,
tiene que ver con, pues, levantar la voz y, no sé, realizar una amenaza, ¿no? En fin, ¿no? Es decir, hay una serie de aspectos que podrían llevar a esto, pero las burlas, ¿no? Unas burlas constantes, ¿no? Dentro de un tema, a mi criterio, sistemático, ¿no? O sea, para que llegue a ser una afectación psicológica, ¿para qué? Es porque, obviamente, esto no es una cuestión esporádica, aislada, sino esto se viene dando en el transcurso del tiempo, salvo que sea, pues, una suerte de agresión, digamos, en una dimensión importante para que pueda, por sí sola, ¿no? O por única vez generar esta afectación psicológica, ¿no? Bueno, qué sé yo. Eso tiene que evaluarse, mi querido amigo, en cada caso concreto, ¿no? Lo cierto es que el tipo legal es muy amplio, muy expansivo, ¿no? Casuísticamente, esto se va a ir generando la propia jurisprudencia, ¿no? Donde se establezcan casos sí y casos no, ¿no? Entonces, habría que ver también que esto esté, el resultado, ¿no? Es la afectación psicológica, ¿no? Pueda estar vinculado, ¿no? A esa acción, ¿no? U omisión, en determinado caso, ¿no? En que ha incurrido, pues, sujeto activo. Levantaron la mano, parece. ¿Habían Sí, levantado? doctor. Sí, sino que las preguntas, doctor, no sé si le parece al finalizar, porque como nos queda media hora nada más de ponencia. Ok, está bien. Listo, doctor. Perfecto. Sigamos. Bueno, entonces, si es que nos damos cuenta de que tenemos varios dispositivos, como el artículo 108b, el artículo 121b, el artículo 122, este ya estaba, ¿no? Pero se ha incorporado a alguna modalidad y sobre las lesiones leves, y el que comentábamos hace poco, el 122b, ¿no? Continuemos, por favor. El siguiente. Bueno, acá vemos el delito de lesiones graves por violencia contra la mujer, ¿no? El 121, esto sí efectivamente se ha incorporado, ¿no? Por la disposición esta que ya habíamos comentado y en función a la convención, ¿no? Y se remite a los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121, ¿no? ¿Cuál es el artículo 121? Lesiones graves, más adelante veremos, ¿no? Y la pena privativa de libertad, ¿no? Que incluso es importante, miren, tiene el mismo peso punitivo inferior en grado, si se quiere, del homicidio, miren, no menor de 6 años, mayor de 12. Además, inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11, artículo 36 del Código Penal, y también artículo 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes. Veremos más adelante, solamente para tener una especificidad, ¿no? Vamos a ver la siguiente, por favor, y de qué regresamos a esta. Miren, acá hay inhabilitación. Cuando se refiere a inhabilitación, consecuencia jurídica no punitiva, obviamente, es la pena privativa de libertad, porque también es una pena la inhabilitación, ¿no? En este caso aparece de manera conjunta, ¿no? Es la incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. En este caso, la patria potestad, ¿correcto? Cuando se trata también de menores que han sufrido agresiones de manera directa o indirecta y que están dentro del grupo familiar. Así como también la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, ¿no? Sus familiares u otras personas que determine el juez. Esto es una incorporación a partir de la ley 30.076. ¿Sí? Es decir, como parte de la inhabilitación, ¿no? Y dentro de lo que dura la inhabilitación, ¿no? Entonces, una prohibición de poder aproximarse, ¿no? Aproximarse a la víctima, ¿se entiende? O también comunicarse, porque hay otros medios, no necesariamente aproximativos para comunicarse con la víctima, ¿no? Sus familiares u otras personas que determine el juez. En relación a lo que aparece en el Código de los Niños y Adolescentes, artículos 75 y 77, sobre la sanción, ¿no? Por el delito ya comentado, conlleva también a la suspensión de la patria potestad y la extinción o
pérdida de la patria potestad, ¿no? En este caso, por haber sido condenado por delito doloso cometido en agravio de sus hijos en perjuicio de los niños. Si esto fuese así, esto incluyera también, no solamente a la mujer, sino también integrantes del grupo familiar, especialmente los hijos, entonces las consecuencias jurídicas son las que están justamente invocadas en la norma, ¿no? Que se refieren al artículo 75, en este caso más específico, 77, del Código de los Niños y Adolescentes. Siguiente, por favor. Bien. Acá decíamos, como supuesto remisivo, ¿recuerdan ustedes el 121 que es lesiones graves contra la mujer? Se remite a los supuestos del 121, la conocemos, se llama lesiones graves. ¿Cuáles son los supuestos? Primer párrafo. ¿No? Los que ponen en peligro inminente la vida de la víctima, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso, ya conocemos, dice, las que mutilan un miembro o órgano principal del cuerpo lo hacen impropio para su función, son una persona incapacidad para el trabajo, invalidez, anomalía psíquica permanente, o la desfiguran de manera grave y permanente. Es las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, la salud física o mental de una persona que requiera 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico. Miren acá, este párrafo, ¿no?, ha sido modificado, ¿no?, por la ley 30.819, de fecha 13 de julio del año 2018. Yo les pongo, y aquí les voy a compartir las diapositivas, de la modificación o incorporación, según el caso, cuándo ha sido publicado, porque puede haber situaciones que se dan en el curso del tiempo, como casos penales, ¿verdad? Entonces, la aplicación temporal de la ley, ¿verdad?, la aplicación temporal de la ley está en función a la vigencia de las normas. ¿Bien? Entonces, tenemos que, cuando veamos un caso para evitar que se pueda generar una prevaricación, es decir, por aplicar una norma que no estaba vigente, ¿no?, o en un caso derogada, qué sé yo, entonces tenemos que ir exactamente a las fuentes normativas. Aquí hay mucha modificación, ¿ya? Mucha modificación, incorporación primero, luego modificación. Tenemos esta, por ejemplo, antes era 30 días, ¿recuerdan? Ahora son 20 más días de asistencia. Antes, por ejemplo, no se hacía mención a la salud mental, ahora sí. Ahora, por ejemplo, también se ha incorporado el tema del daño psíquico, ¿verdad? El daño psíquico es otro aspecto que no lo contemplaba la norma originaria. Entonces tenemos casos, ¿verdad?, que han merecido modificatorias, ¿no?, por parte del legislador, y especialmente esta a la que se refiere los daños a la integridad corporal, ¿verdad?, o física o psíquica, ¿no?, una persona de 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, ¿verdad? Los días de descanso, de asistencia facultativa, ¿no?, están referidos a lo que objetivamente ha sido necesario que sea evaluado por el galeno, por el médico, ¿no? Por eso el facultativo es el médico, ¿no? Y los casos en que corresponda, por ejemplo, podría ser el odontólogo, el obstetra o la obstetra, según, digamos, los campos de especialidad. Por lo general, ¿quién es el facultativo? El médico. El médico. Entonces, asistencia del facultativo, ¿no?, significa la atención, ¿no?, atención médica dentro de un acto médico realizado objetivamente por el médico, ¿cierto? Bien. Mientras que los descansos, o los días de descanso, ¿no?, son aquellos en donde pues, se requiera para el aspecto de la recuperación, ¿no?, frente al daño suscitado, ¿verdad? Daño físico, daño psicológico. ¿Cuántos días de descanso va a requerir según el facultativo, ¿no? Entonces, eso es lo que, desde la perspectiva de la medicina legal, se consigna, ¿no?, y que son un apoyo, obviamente, forense a los procesos penales sobre lesiones en el ámbito de la lesionología, ¿no?, un estudio de la medicina legal, una subespecialidad, para darle pauta, ¿no?, al operador jurídico, especialmente jurisdiccional,
a efecto de que pueda resolver lo conveniente en un proceso penal. Esto es sumamente importante, ¿no? Un caso, por ejemplo, hace poco tenía un caso complicado, ¿no? En donde, bueno, el trasfondo era agresiones entre mujeres, ¿no? Era, bueno, se disputaban al trofeo, ¿no? Que era el hombre. Bueno, finalmente la esposa va y le reclama al amante, bueno, suena feo, pero bueno, a la pareja eterna que tenía el señor, y hay lesiones recíprocas, ¿no? Finalmente, la esposa, la de mayor edad, recibe la peor parte. Objetivamente, eso se traslada a un reconocimiento médico legal, expide un acto médico, el certificado médico legal, y el legista considera que en función a la apreciación especializada, ¿no? No puede dar todavía una conclusión, ¿no? Y evidentemente lo que aquí se necesita es, por ejemplo, alguna, digamos, exámenes adicionales, ¿no? Para evaluar, pues, una eventual fractura de la nariz, qué sé yo. Esto demoró tanto, ¿no? Y aun cuando la Fiscalía había incluso ya formulado en su momento de acusación calificación jurídica alternativa por delito de lesiones graves, si no fuera lesiones graves, serían lesiones leves, entonces ya a nivel de juicio oral no se logró determinar, ¿no? La entidad de las lesiones. No se podía establecer, más allá de que había fotografías donde la mujer, la agraviada, ¿no? La esposa, aparecía con un corte, pero era por rasguño, aparecía con algunas hematomas, ¿no? Incluso en el cuerpo, no se podía establecer, siendo lesiones corporales, ojo, no estamos hablando de lesiones que están vinculadas, que no fueron así calificadas contra la mujer o integrantes del grupo familiar, sino solamente lesiones en los tipos básicos, ¿no? No especializados, pero el tema era que no se llegó, pues, a establecer, efectivamente ya no hubo esa pericia adicional que estableciera, cuando finalmente se hizo, porque se hizo aún cuando extemporáneamente, se pretendió ingresar como una prueba de oficio, entre comillas, en el juicio, fue denegada por el juez de instancia y se fue insistida, y luego ya a nivel de la segunda instancia, pero lo importante es que incluso con este informe médico legal, donde se establecía que, bien es cierto, hay, ¿no?, una fractura antigua, ¿no?, no puede ser asociada a los hechos que eran objeto del proceso penal. Entonces, obviamente que se generó una duda, ¿no? Una duda, y mérito de esa duda absorbe el juez. Era la duda, incluso que la sala se mantuvo. La duda era, primero, no podemos vincular una fractura, que sería una lesión grave, obviamente, ¿no?, a los hechos realizados. Pudo haber sido una anterior, o sea, es decir, ya sobrevenida, ¿no? O puede ser sobrevenida o puede ser anterior, perdón. Bueno, entonces no se puede afirmar una lesión grave, ¿no? Luego, una lesión leve. Una lesión leve requiere de 10 más días de incapacidad médico-legal, ¿no? Nunca se determinó la incapacidad médico-legal. Incluso un informe de parte que presenta la propia esposa de parte, digamos, un informe médico particular, decía que requirió 10 días de incapacidad. Entonces, incluso desde esa perspectiva, su aportación no abonaba a favor de determinar que era una lesión llamado leve, o lesiones, vamos a decirlo solamente, de más de 10 días, de más de 10 días. Eso es lo que dice la norma. Finalmente, podría incluso, digamos, haber estado inmerso dentro de faltas, ¿no?, contra las personas. Y esto porque, si bien es cierto, había fotografías, ¿no?, en donde había golpe y esto, no podríamos nosotros, como operadores jurídicos, ¿no?, totalmente ajenos, pues, a la praxis de la medicina legal, establecer, según nuestra intuición, ¿no?, cuál sería, pues, estos días de incapacidad médico-legal que le correspondía, ¿no? Entonces, en este caso, una investigación mal llevada, a mi juicio, determinó finalmente lo que pudo haber sido lesiones leves, al menos, ¿no?, se absuelva, ¿no?,
se absuelva de la acusación formulada por la Fiscalía. Lo que sí la sala determinó, que venía con absolución, era algo que sí era algo objetivo. Era algo objetivo. Objetivo que hubo una gresca, perdón, más hubo un conato de pelea, la esposa, la agraviada, llevó la peor parte, sí le generaron daños a la integridad corporal, no sabemos cuál habrá sido el día de incapacidad, ¿no? Eso es que tuvo que ser absuelta de ese delito, lo que sí era objetivo es que tenía esos daños a la integridad corporal. Y obviamente también todo, pues, porque el ojo está como que golpeado, medio cerrado, todo esto sin duda también genera un daño moral, ¿verdad? Un daño moral. No puede estar exonerado, ¿no?, de una situación de carácter físico, sobre todo cuando esto se evidencia, pues, en el rostro de una mujer, ¿no?, que esto pueda conllevar también una situación de aflicción psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es indemnizable, todo es indemnizable, ¿no? Ahora, recuerden ustedes que el artículo 12 del Código Procesal Penal establece que incluso en los casos de sobreseimiento de la causa, sí, independientemente de la absolución, puede haber el juez establecido una reparación civil. Es que la sala confirma el extremo de la absolución, ¿no?, por el delito, pero declara nula el extremo de no haberse pronunciado por la reparación civil y dispone que se pronuncie respecto de ella, ¿no?, respecto de la reparación civil. Bueno, volvemos, por favor, al dos anteriores. Siguiente. Sí. Bueno, entonces ahí vimos ya, no, exacto, ahí estamos. Ahí vimos que se remite el 121b a los supuestos del primer párrafo del 121, ¿correcto? Vimos también cuál es la penalidad y obviamente en el caso de una pena conjunta, la inhabilitación. También vimos cuáles son los aspectos que merecen la inhabilitación. Ahora, ¿cuáles son los casos ya de este tipo legal, del 121b? Porque son diferentes a los casos del 121. Son casos adicionales o tienen que adecuarse, ¿correcto? Primero, la víctima es mujer, es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b del Código Penal. Bueno, acá tenemos pues una serie de casos, ¿no?, una serie de casos que el legislador ha previsto, ¿no?, sobre la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, es bastante amplio, ¿no?, lo relacionado al artículo 108b, ¿no? Vemos que el 108b pues prevé una serie de comportamientos, como ya dijimos, que son también incluso agravantes y que deben establecerse en las situaciones concretas especificadas, ¿no? Ensañamiento de alevosía, en estado de gestación. Bueno, hay una serie de aspectos ahí a los cuales debe remitirse. Después tenemos, la víctima se encuentra en estado de gestación, la víctima es cónyuge, conviviente, es conviviente, padrastro, madrastra, descendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción, afinidad, pariente colateral del cónyuge y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad. Recuerden que aquí aparece mujer, pero también aparecen los integrantes del grupo familiar, ¿no?, que son objeto también de protección, esa norma. Dice, además, dice, habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, ¿correcto? Entonces, lo que tiene que ver es que habitan en el mismo ambiente, en el mismo lugar, en el mismo hogar. Veamos el término hogar para diferenciar de casa, habitación. Hogar, entiende que forman parte, ¿no?, o al menos el tratamiento como de familia, ¿no?, y por eso es que también se protege, ¿no? Bien, dice, la víctima mantiene una pregunta, bueno, al final le vamos a ver, porque ya han establecido
los pasos a seguir. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación, sea de autoridad económica, cuidado, laboral o contractual, y la gente se hubiera aprovechado de esa situación. ¿Okay? Miren, el tema de la jerarquía. Hay una dependencia y evidentemente esta también tiene que ser contemplada en la sanción específica por el delito de lesiones graves por violencia. Otra, para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Acá lo que se pretende establecer como un aspecto, una modalidad, como siempre, gravatoria, es el uso de un arma. No necesariamente arma de fuego, puede ser cualquier arma o cualquier aspecto que pueda, ¿no? Redoblar, incrementar, digamos, la agresión, ¿no? Y por ende también el riesgo a, digamos, bien jurídicos de mayor importancia, incluso la propia vida, ¿no? El delito se hubiera realizado en cualquiera de las circunstancias del artículo 108, y vemos el asesinato, ¿no? O homicidio calificado. Afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral del artículo 121, se causa cualquier niño, niña, adolescente en contexto de violencia familiar o de violación sexual. ¿Ven? Acá en el 121 también vimos una modalidad que fue incorporada, donde esta violencia, agresividad psicológica, estaba pues orientada a que se pueda, digamos, obligar a presenciar, ¿no? Hechos horrendos, criminales, ¿no? Que pueden obviamente conducir a una afectación psicológica, ¿no? Esta afectación psicológica, en el caso ya de las lesiones graves por violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar, en este caso se trata de los niños, niñas o adolescentes, en contexto de violencia familiar o de violación sexual. Dice si la gente actúa en estado de ebriedad, con presencia de la sangre o porción mayor a 0,25 gramos por litro de sangre, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Bueno, esto es un aspecto también que tiene que ser evaluado en un contexto, no es fácil, ¿no? Porque esto en determinado momento podría, ¿no? Podría conllevar a colisionar también con otras normas, ¿no? Que más bien el artículo 20 del Código Penal, inciso 1, establece que más bien está exento de responsabilidad penal, ¿no? A quien por anomalía psíquica de grave alteración de la conciencia, ¿no? Y la grave alteración de la conciencia también podría ser a raíz de la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. Entonces, pareciera aquí existe una antinomia, ¿no? Una escisión entre disposiciones normativas, ¿no? Incluso el artículo 21 establece un eximiente y completa responsabilidad penal cuando, por ejemplo, se da los supuestos del artículo 20, pero no en su totalidad, ¿no? Entonces, una de ellas podría ser también la anomalía psíquica, esta de bebidas alcohólicas que no llega a anomalía psíquica como tal, pero sí podría llevar a no la exención, disminución de la pena. Ahora, lo que tiene que buscarse es, siguiendo pues a los amigos positivistas, ¿no? La armonización del sistema, ¿no? La armonización del sistema, correcto. Yo considero que en estos casos debería ser evaluado exhaustivamente el tema. O sea, ni bien hay ingesta de bebidas alcohólicas, un caso de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Drogadicción, o sea, lo primero que tiene que hacer la Fiscalía, y en el tiempo más breve posible, es que sea el sospechoso, luego imputado, sometido pues a un dosaje, ¿no? A una prueba específicamente de alcoholemia, o también para descarte el uso de drogas, ¿no? Con la mayor proximidad al hecho, ¿no? Porque eso nos permitirá establecer lo más cercano, lo más fidedigno a el grado de alcohol en la sangre que en porcentaje poseía pues el agresor, ¿correcto? Entonces, este tema también nos puede conducir a establecer su nivel, ¿no? De alteración de la conciencia, ¿no? ¿Cuán alterado está la conciencia, ¿no? Y aquí el aporte del delito es fundamental, ¿no? Es fundamental también. Acá, obviamente, también podrán entrar a tallar otros aspectos como su comportamiento cotidiano, ¿no? Bueno, digamos, si una persona
nunca fue violento y en un momento tomó exacerbadamente, resultó siendo sumamente violento, entonces podríamos evaluar que ese comportamiento precedente podría abonar a su favor. No sé, eso es algo que tiene que verse en caso concreto. Lo que no podemos es establecer la aplicación de una norma de ese tipo, ¿no? Como la que estamos hablando en este momento, ¿no? La de establecer prácticamente un agravante por la presencia de alcohol en la sangre o drogas tóxicas, sino que tiene que evaluarse cada caso concreto, ¿no? Descartarse realmente la anomalía psíquica o tanto como eximente como atenuante, y luego establecer que pese a que se encontraba con alcohol, ¿no? Que es algo que sin duda o exacerba el ánimo, ¿no? ¿No? Genera ese nivel relativamente consciente, ha agredido pues, a la mujer o integrante de un grupo familiar. Sin duda, es polémico, pero dentro de los criterios armonizadores, ¿no? De los positivistas, bueno, tenemos que buscar la manera en cómo, para un caso particular, aplicamos la norma que sea la más adecuada, ¿no? Bueno, hay otros agravantes, incluso penas no menor de 12, no mayor de 15 años ya, cuando muere la víctima a consecuencia de las modalidades típicas antes mencionadas, y además se pudo prever ese resultado. Bueno, esto es otro aspecto también polémico, porque deja entrever un delito preterintencional que en mi juicio ya debería estar superado, o sea, la preterintención. Es como que se tiene dolo al inicio y culpa al final, ¿verdad? Dolosamente para agredir, y el resultado fue inesperado, ¿no? Fue un resultado no querido,